Buenas tardes. El día de hoy tengo el orgullo de presentar a nuestro conferencista que va a tratar el tema de desarrollo de asociaciones. Descubrirás que eso que te inspira tiene el poder de mover a quienes te rodean. A una persona que le queda como traje a la medida este tema, el ingeniero Hugo Garza Medina, fundador de Ingenium ABP, es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey y obtuvo el grado de maestría en liderazgo empresarial en Dux. Actualmente es asesor financiero de varias empresas y director de la maestría de negocios, innovación y creatividad en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión, institución que se enfoca en la profesionalización de las economías creativas. Y es parte del sistema de mentores de Endeavor México, institución que impulsa el emprendimiento de alto impacto. Desde 1997 exploró alternativas para una vida mejor para las familias y sus seres queridos con un diagnóstico de enfermedad mental. Como emprendedor social, cofundó Ingenium ABP en el año 2000, institución que presidió hasta el 2012. La cual ha proporcionado programas educativos para familias, pacientes y la sociedad en general. Más de 10,000 personas se han beneficiado de estos programas en Monterrey y muchos otros en 15 ciudades de la República a través de la red Voz Pro Salud Mental. El día de hoy quiero compartir con ustedes una gran alegría. El martes de esta semana, Ingenium recibió el premio Transformación Extraordinaria por parte de Nacional Monte de Piedad. Y pues bueno, estamos muy, muy orgullosos y muy felices de este premio. Y pues recibimos, por favor, al ingeniero Hugo Armando Garza Medina. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muy bien, buenas mediodías ya, buenas tardes. La charla me pidió Areli que hablara sobre el tema de cómo inspirar o cómo de la inspiración de uno contagia a uno a los demás. Y la frase está como si fuera un tema de ventas, como si fuera un tema de cómo causar que los demás se muevan. Pero pues ahorita van a ver que no es así, es totalmente diferente el proceso. Entonces le cambié un poco ahora el título y lo que quisiera es compartirles cómo ha sido el andar de Ingenium, cómo es que nuestro propósito se ha ido fortaleciendo y contagiando entre muchas personas. En retrospectiva, después Arely me dijo, oye, ¿nos puedes hablar de Design Thinking o pensamiento creativo? Y dije, claro que sí. Y el ejercicio que voy a hacer es, en base a nuestra experiencia, muy brevemente les voy a comentar también cómo es que no hay que sufrir y darse golpes contra la pared para aprender. Hay formas de integrar conocimiento para ir mucho más rápido en el crecimiento. Pero bueno, vamos al punto. El 24 de julio del año 90, a las 12 del mediodía, pasó lo que nadie queríamos que pasara en la familia, que mi cuñado Javier nos habló al cuarto de mis papás, porque pues, estaba mi padre en sus últimos alientos. Y pues fue muy duro porque pues, estaba Javier, estaba mi mamá, por supuesto, estaba Marcela, mi hermana mayor, Hernán, el hermano que me sigue, y Rodrigo, que es el más chico. Hernán, que es el que me sigue, típicamente era el más alegre, el más extrovertido de la familia, le decían el torito, en fútbol americano era tremendo, hacía fiestas todos los fines de semana y cobraba, o sea, realmente era un cuate súper movido y yo era el nerd de la familia, el mayor de los varones, pero el nerd, ¿no? Entonces, ese día nos cambió la vida porque al día siguiente que fue el funeral, Hernán empezó a cambiar y la primera cosa que nos llamó la atención fue que explotó con todos los asistentes al funeral porque estaban platicando en el funeral. Ya ven que en los funerales la gente pues,
se pone a platicar, es normal. Pues bueno, mi hermano no lo soportó y empezó a correr gente y sálganse y si van a estar comentando chistes, váyanse. Entonces, pues todos dijimos, ah, caray, bueno, pues a ver qué pasa. Entonces, desde ese momento hasta el año 95, o sea, 5 años, en el que toda la familia vivimos un montón de experiencias, entre ellas, primero, él no está pasando nada. Ha de estar triste todavía porque mi papá se fue. Otra cosa que empezamos a detectar es que nos comentaba, no, pues es que el fin de semana estuve platicando con mi papá y nosotros, ¿cómo? Pues ya es espiritista o ¿cómo es la cosa? Pues no, resulta que empezó a escuchar voces. Y pues nosotros entre que si queríamos aceptar eso o no, la cosa es que durante 5 años conocimos muchos psiquiatras, muchos neurólogos, y cada vez que íbamos a una cita y nos decían es que el diagnóstico es esquizofrenia, haz de cuenta que nos decían cambien de doctor. Entonces de ahí nos íbamos, y sobre todo me acuerdo muy bien un tío que es psiquiatra que le dijo a mi mamá, le dijo, Socorro, hazte a la idea que esto es para toda la vida, va a tener que tomar medicamento y ahorita está en crisis de psicosis. Y los demás nos volteamos a ver y decimos, oye, ¿y vive con mamá? Porque la palabra psicosis es una palabra que está totalmente distorsionada en todas las películas. De hecho, hay una película que se llama Psicosis, de Alfred Hitchcock, y la película es acerca de un psicópata. Psicosis es cuando el cerebro está enfermo y cambia su forma de pensar, sentir y relacionarse con los demás la persona, pero no tiene nada que ver con violencia. Y psicópata es alguien que es malo, que disfruta de dañar a los demás, nada que ver. Entonces, pero las familias, cuando llega la enfermedad mental a casa, lo primero que se topan es, oye, ¿tiene crisis de psicosis? Pues esconde los cuchillos, ¿no? Y si hay pistolas, pues más. Entonces, ¿por qué? Porque hay una serie de mitos, mentiras y miedos que hay en toda nuestra sociedad. En el 96, una de las cosas muy normales que hacemos cuando llega la enfermedad mental a casa es negarlo. Entonces lo que hice fue, me metí en una maestría que duró 1 año, que era súper intensiva, trabajaba 24 horas al día, y entonces, según yo, eso como que me mantenía un poco alejado de lo que pasaba con mi hermano. Y pues la cosa es que el día de mi graduación me tocó dar el speech de graduación, y hay una cosa que hacen las mamás normalmente que se llama normalización, que es cuando un hijo está mal o en cuestión de vulnerabilidad y no puede ayudarla a que suba, entonces lo que hace la mamá es aplastar a todos los demás. Entonces ya Pero no es por mala, es una forma de reaccionar por amor para causar más o menos. Entonces me acuerdo que antes de pasar al podium, así como ahorita, mi mamá me dice, ni se te ocurra brillar como estrellita porque le vas a afectar a tu hermano. Pues estaba ahí en el público y yo, Dios mío. Total, pasé al podium y ya se han de imaginar, el discurso me salió de la patada, me puse a llorar, ya no supe ni qué pasó, pero bueno. ¿Por qué? Porque hay demasiadas emociones y sentimientos y culpas y enredos de que tú dijiste, yo hice. Bueno, entonces todo esto, en el 97 estaba yo de plano llorando ahí en mi oficina porque decía, ¿cómo es posible que fui entrenado en el TEC hay un problema, cuáles son las alternativas de solución? Tomo datos, escojo uno, aplico solución, mi mamá dice que soy un metiche y mi hermano se pone peor. Y cada intento de ayudar se convertía en desastre. Y yo decía, Dios mío, entonces pues, les digo, en el 96 estaba yo lloré y lloré en mi oficina. Y hasta que conocí a Norma y a Joyce de Texas y le marqué por internet, me contestó Joyce, así toda en Spanglish, y me dice, ¿qué pasó, no? Y entonces ya le digo, no, mire que mi hermano, y ya, o sea, la saga, ¿no? Así, mi historia 1, la 2, la 3, la cual le platiqué toda la historia, personajes, todo. Y me dice, Norma, no te preocupes, eso se arregla muy fácil. Y yo, bueno, entonces, como ella vivía en Austin, nos vimos en Laredo, me fui con mi mamá y mi hermana, y algo que fue impactante fue que 2 señoras
con la misma situación, con hijos con esquizofrenia, en 5 minutos desactivaron toda esa carga negativa de mi mamá y por fin abrió su corazón a recibir información. Entonces, fue que aprendí que la comunicación y la educación tiene que ser de corazón a corazón, de un corazón que legítimamente vive la experiencia que tú tienes para que le creas. Porque si un médico te da la información, dices, no, no sabe, este doctor que sabe de problemas en casa, ¿va? Usted sí, pues muy fácil, aquí en el consultorio nos dice, pero luego llegamos a casa y pues es un problema. Entonces, tomamos ese curso y lo curioso es que el curso lo tomábamos nosotros y mi hermano se ponía mejor. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la conexión intergaláctica o cómo está? Y pues no, es simplemente que cambiando el sistema familiar, eso ayuda a que el ser querido mejore en su proceso de recuperación. Entonces, lo que quiero platicarles es muy normal en cualquier enfermedad o trauma, cuando hay un accidente, cuando recibimos una noticia que un bebé va a tener un cierto enfermedad o un cierto defecto de por vida, lo primero que hacemos es crisis, caos, aquí no pasa nada, ¿no? Es la negación. Y entonces ahí una familia puede gastar desde un día hasta 30 años o más. Porque y en una familia puede ser que la mamá acepte que hay un problema y el papá diga, no, es que está chiflado. Y esa tensión se empieza a dar desde ese día. Y entonces luego viene el proceso de aprendizaje. Bueno, ya, ahora sí, tiene esta enfermedad, ok. Ahora sigue el enojo, es que tú lo traumaste de chiquito, es que lo chiflaron. Es que te acuerdas aquel día que estábamos en el día de campo y lo aventaste al río. Desde ese día es que... Y entonces, cuando la culpa y todos estos problemas empiezan a enredar, nadie puede salir adelante porque nadie quiere pedir ayuda. Y entonces, es todo un proceso de transformación que cuando la familia no tiene acceso a un curso o a una educación, puede llevar 20 años, el paso 2. Y ya que pasas el paso 2, entonces ahora sí te conviertes en un defensor y empiezas a abogar por ayudar a los demás. Bueno, a mí en 6 semanas con el curso en Laredo me cambió tanto la vida que pasé del paso 2 al 3 como en 5 segundos, ¿no? Dije, ahora hay que traer esto a México. Y entonces en el 98 al 99 fue la traducción. Luego del 99 al 2000 encontré otros 2 apoyos, que era Harold Weiss, un arquitecto, y el doctor José Castillo. Y durante todo el 2000, en el 2000 se formó Ingenium, pero era una institución de nombre y habíamos unos cuantos, pero había mucho miedo. Vamos a poder, no vamos a poder. Entonces le estoy diciendo desde el 90. A mí me caía el 20 al 97, el 97 hasta el 2000 de traducción y preparación. Después en el 2001 nos encargamos de ir buscando a quién invitar para tomar el primer curso. Y fue con gran ayuda de Harold y el doctor Castillo que se identificaron a entre 14 y 16 personas que tomaron el curso. Y ellos fueron los primeros que se convirtieron en voluntarios. Entonces, fíjense cómo es el proceso. Ingenium es la suma de la historia de cada uno de nosotros en nuestro proceso de transformación. No hay quien en Ingenium no haya entrado con un gran dolor, pasa por el proceso de transformación y luego ya está listo para abogar. Hay cursos que el curso de familia a familia dura 12 semanas, y en esas 12 semanas las familias pasan de total negación o enojo a estar listos para compartir. ¿Y cómo se hace ese cambio? Pues bueno, necesitaríamos toda una conferencia para hablar cómo funciona el programa, pero lo que sí les puedo decir es que las primeras 6 clases de las 12 son dedicadas a invadir el cerebro de la persona con información científica. ¿Y cuánto creen, del 100% de información que le damos, cuánto creen que se memorizan? ¿Alguien que diga? 0.
De hecho, el último les digo, nomás se acuerdan que es una neurona, pero si les dices qué es neropinefrina o dopamina, cómo funciona, nadie se acuerda. Entonces dice, oye, ¿por qué gasta Ingenium la mitad del curso en bombardear a la persona de información científica? Entonces uno dice, no, pues podría reducir el costo, como una vez se me ocurrió decirle a la autora, lo puedo reducir a 6 clases y nos vamos más rápido. Dijo, si haces eso te quito el curso. Y yo, ah, caray. Entonces, ya que observé, me di cuenta que está tan arraigado en nuestra cultura, sobre todo cuando llega un shock de estos a casa, que todos nos sentimos culpables de algo hicimos para que eso sucediera. Y es una reacción normal por querer controlar. O sea, porque ya quiero saber qué pasa y como el doctor no le entiende bien, entonces yo, al culparme, hago, y entonces ¿qué pasa? Nadie hace nada. Como yo ya sé que yo fui el malo, entonces, y no sé cómo repararlo, entonces ya. Y ahí se puede quedar una familia años. Entonces, ¿cómo funciona Ingenium? Llegamos todos con un gran dolor, pasamos por un proceso de transformación y nos convertimos en abogados del tema, pero no como abogados defensores, sino más bien como gente que compartimos. Entonces no es un tema de ir y contarte, no, es que mira, yo te voy a vender un supercurso, sino es más bien, oye, te comparto que yo estaba igual que tú, tenme la confianza, ¿sí? Y en 12 semanas platicamos. Y entonces las personas cambian. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esos programas de bajar de peso? La foto de antes y después, o de cirugía plástica, ¿no? De antes y después. En Ingenium está prohibido tomar fotos los primeros días. Porque imagínate que llega una persona sintiéndose culpable, enojados, peleados entre la familia, y hay un cuate, no, es que les voy a tomar la foto del antes. No, pues lo matas, o sea, no vuelve a ir a esa familia, ¿no? Y borra la foto, ¿por qué? Porque están cargados de emociones negativas y aparte le tomas foto, entonces hay de aquel que se ponga a tomar fotografías. Y todos esos detalles de empatía se tienen que cuidar en una asociación, porque, por ejemplo, la confidencialidad, en los cursos nosotros nos platicamos nuestras historias, es parte fundamental de la sanación de la persona. Pero en el grupo cerrado no puede entrar nadie más que los que son miembros de ese grupo. Y todos firman una carta de confidencialidad. Porque ahorita se han graduado en Ingenium más de 5,000 familias. Entonces imagínense con que uno escribiera la historia de un compañero o comentara en una boda sobre la historia de un compañero, ahí se acabó Ingenium. ¿Sí lo ven? Entonces, la precisión en el cuidado de la experiencia humana es fundamental antes de hablar de retorno sobre inversión y sobre muchísimas cosas. El centro del diseño de todo el proceso es la persona y sabiendo que está en su punto más frágil en su vida. Y entonces, dices tú, ¿y qué hacen ustedes? Para empezar, todo es súper estructurado. Cuando llega alguien a clase ya está todo ordenadito en el salón y todo, porque la persona está tan en caos que el llegar y empieces a tiempo el curso les da estructura, ¿sí? Pero fíjense que no es que empecemos a tiempo porque somos disciplinados para empezar a tiempo. Empezamos a tiempo porque la familia que viene necesita estructura y para que pueda yo tener el efecto en la familia tengo que empezar temprano. Es muy diferente la forma que me motiva para actuar, no sé si lo ven. O sea, no es acerca de reglas, metodologías, no. Es acerca de tener muy claro el propósito y como todos vivimos ese dolor, es muy difícil que se te olvide. Es muy difícil que tengas la torpeza de que llegue alguien, oye, y tu pariente que no, pues es mi hijo y tiene bipolaridad. Llegó Juanita y tiene un hijo con bipolaridad. Imagínate que hicieras eso, como cuando te venden el tiempo compartido, ¿no? Destrozarías toda la institución. Entonces, ¿cómo controlamos a 200 voluntarios para que digan lo que deben de decir? Pues tienen que pasar por el proceso. Entonces nosotros, de 2 que éramos los cofundadores, luego llegaron los 16,
que también se hicieron cofundadores y se hicieron maestros, y luego fueron 4 grupos y luego 5 y así. Entonces graduamos ahorita alrededor de 250 personas del programa que yo tomé en el 97 cada semestre. La conferencia no se trata acerca de decirles cada cosa que hacemos, porque nos llevaríamos mucho tiempo. El chiste es compartirles cómo es que crece la organización y cuáles son nuestras experiencias en la evolución institucional. Pero pues sí les pongo como fechas, fíjense cómo arrancamos en el 2002, o sea, desde el 90, mi hermano 97 me cayó el 20, hasta el 2002 estuvimos listos, pero estaba todo tan bien cuidado que en el 2002 nos fuimos ya como cohete. Entonces, una es estar preparados, pero otra vez, no porque seamos obsesivos en que esté todo bien, sino porque no puedes tomarte el riesgo de decirle a una familia que está totalmente en caos, información mal. O sea, imagínate que le digan, no, es que yo con chochos se cura. Y en la torre, en vez de leer el curso, te empiezas a dar tu opinión al grupo, puedes acabar con la vida de 25 familias. Entonces, cuidamos muchísimo eso. Luego viene colega a colega, que es el curso que ahora se da de un paciente o de un grupo de pacientes a otros pacientes para prevenir las crisis. Hasta el 2006 empezamos a comunicar con conferencias en escuelas, en iglesias, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas que están en contacto con los pacientes, por ejemplo, los sacerdotes en una confesión pueden ser los primeros que se enfrenten con la realidad de que hay síntomas de enfermedad mental, porque el resto de la familia lo niega. Entonces, cuando un cuate se va a confesar cada hora con la misma cosa y le dice al padre es que mate a otra persona, dice, bueno, o si es sicario o algo está mal. Entonces, nos hemos puesto a entrenar también a la policía, por ejemplo, para que no se asusten cuando alguien está en síntomas. Luego se crearon los grupos de apoyo, que es para que entre nosotros mismos nos demos apoyos unos a otros. Y luego como bienestar emocional también empezamos con una serie de conferencias mensuales y luego en el 2015 seminarios y talleres. Ese es productos y servicios. Mientras, ¿qué está pasando en Ingenium? Pues bueno, en el 2002, cuando se graduó la primera generación, hicimos el entrenamiento como profesores del programa Familia a Familia y de ahí salió la primera generación de profesores. Luego, en el 2004, hicimos un sociograma porque empezamos a tener problemas con nosotros. Por ejemplo, yo soy de naturaleza introvertido, aunque no me crean, pero yo para descansar necesito aislarme, ir al parque y leer un libro. ¿Sí? Y había algunos en Ingenium que después de todo el día de trabajo se querían ir a tomar un café y a cenar. Y yo, ¿what? Sí, porque hay gente extrovertida que carga la pila en el antro. Yo no. Entonces, al principio se percibía, por ejemplo, que yo no me caían bien a mí, porque yo terminaba agotado. Después de esta conferencia me voy a ir a ver dónde me escondo, ¿no? Entonces, en cambio, entonces hicimos un estudio de cómo es que ser diferente no es un problema y a respetar que si alguien es introvertido y no quiere dar una charla, pues no la des. O si alguien es muy fiestero, bueno, pues los fiesteros júntense y váyanse de café todos los días si quieren. Pero den chance a que no todos tenemos que ser iguales. Si no haces eso en la organización, entonces se van a empezar a crear tribus. Entonces, en el proceso de desarrollo de una organización tienes que cuidar muchísimo el respeto a la diferencia y valorar el que alguien sea súper. Por ejemplo, hay personas que se encargan de hacer el material y no quieren ni que diga su nombre. ¿Por qué? Porque yo anónimo y en mi casa acomodo las hojas y ya te las traigo listas. Hay que respetar eso, porque si te pones a que no, es que tipo esas de multiniveles, de que todos, ¿no? Y equipo, echas a perder la organización, porque hay gente que eso le causa estrés. Entonces, es el respeto en la individualidad. Después tuvimos
Ana María y Harold tomaron un diplomado por ahí del año 2006 al principio, y luego fue el primer plan estratégico. Otra cosa que pasa en las organizaciones, estamos tan ensimismados en nosotros mismos que no ves los problemas, y estamos tan cómodos con los problemas que ya tenemos. Entonces, sugerencia, invita a un tercero que venga y te ponga en tu lugar y te diga, oye, estás haciendo mal esto, esto, esto y esto. Y pues nos ayudó mucho traer a gente externa. Después hubo un curso que se llama Taller de Dueñez, donde nos enseñaron a cómo ser dueños. Esta visión de no nada más ver la institución como algo de ayuda, sino es una institución. Y hay que tomar la responsabilidad como dueños de esa institución. Después seguimos creciendo y luego nos inscribimos en el 2014, andamos. Y en el 2015 por ahí recibimos asesoría de Horacio Marchand, que es un especialista en mercadotecnia, y nos ayudó muchísimo a explorar nuevos productos. De hecho, ha escrito un artículo, le llama el toquetear. O sea, vas y pruebas y vienes y regresas. Ahorita lo vamos a ver en Design Thinking. Por último, bueno, un paso antes. ¿Qué está pasando con el patronato durante estos años? Pues fíjense, del año de la fundación hasta el 2012 por ahí, éramos los mismos. Y ahora tú eres esto y yo soy el otro. Y el otro año, bueno, ahora tú haces esto y yo esto. Y el otro año, y nada más nos movíamos de sillas, pero éramos los mismos una y otra vez. Como decían ahorita los conferencistas anteriores, y luego el efecto carrusel, de que vas con las mismas empresas a pedirles donativo una y otra vez, hasta que te dicen, ya, cámbiate de juego, ¿no? Dijimos, esto no va a ser sustentable porque nos estamos agotando y necesitamos que alguien tome las riendas y vaya, pero no lo puedes hacer de la noche a la mañana, no puedes decir, porque confieso que lo hice varias veces, que ya no voy a venir, ya me voy. Y pues no regresas, pues como que ya no voy a venir, ¿no? Y así nos pasa mucho. De hecho, hay una cosa en Ingenium que se llama la regla de paso. O sea, cuando estés hasta la coronilla, gracias por el sinónimo, porque si no era propio usar el otro. Cuando estás hasta la coronilla, dices, ¿sabes qué? Al evento de Sintermex no voy a ir. ¿Por qué? Porque ya no puedo, o sea, no puedo más, ¿no? Y se respeta y vemos cómo lo resolvemos. Luego, recientemente, hace un año, entró nuestro nuevo presidente, Miguel, que nos acompaña hoy, y nos trajo a los 4 jinetes del apocalipsis. Invitó a 4 externos, sí, a 4 personas, bueno, desde el 2015 llegó uno que anda también por aquí, donde no, la palabra en inglés es no mercy, o sea, sin misericordia. Oigan, ¿por qué hacen eso así? No, es que mira que el amor y que yo quiero abrazar, es pérdida de tiempo, cámbienlo, otra. Oye, ¿y por qué tienen tanto dinero guardado ahí? Pues es que, pues por si nadie nos da dinero, vivamos 2 años. Por eso, y se quejan porque no tienen personal suficiente, porque no invierten en personal. Es tan importante tener consejeros independientes que vengan de un área productiva y te pongan a trabajar como locos, porque sí, eso, bueno, yo como no estoy en la operación realmente no me ha afectado a mí tanto, pero sí al al equipo administrativo, o sea, es una locura. ¿Por qué? Porque alguien que dirige una empresa que produce millones viene y te trae los estándares de su empresa y más vale que te ponga las pilas o lo pierdes como patrono. Entonces, así es como aprendimos, y el año pasado ha sido muy importante porque integramos a nuevos patronos. Ahorita en el 18 acabamos de integrar también nuevos patronos. O sea, van saliendo unos, van entrando otros. Hicimos una cosa que se llama SINDAG, del Instituto ADICES, que es un diagnóstico profundo de lo que está pasando en la compañía. Nos hicieron explorar hasta la última queja, del último rencor, del último defecto, del último problema en cada cosa técnica y emocional que había en el equipo. Y hasta que no salió todo el mugreo dijimos, ahora sí, ¿cuál es el problema? Entonces, no, este es drama,
esto sí es importante y entonces vamos a resolverlo. Y entonces nos ayudó a enfocarnos. Y también hemos recibido la ayuda de una compañía que se llama B9 que nos ha ayudado a mejorar la imagen y estamos en ese proceso. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con Design Thinking? ¿Y por qué Washington? Porque NAMI está en Washington, entonces, pues el señor Washington. Y lo que quiero es platicarles ahora en retrospectiva es que si hubiéramos sabido que había Design Thinking, hubiéramos sufrido menos el proceso que vivimos de toparnos contra la pared. Entonces, ahorita les voy a dar una probadita y en su momento ya haremos un curso de eso. ¿A quién andamos? Bueno. El primer ejercicio que les pido hacer, les voy a dar medio minuto, es que les voy a poner una figura. ¿Sí? Y necesito, o les pido, más que necesito, les pido que identifiquen todas las cosas que se pueden referenciar a esa figura. ¿Ok? Si tienen dónde apuntar, por favor, por lo menos tienen que identificar 3 cosas que les inspire la figura. ¿Sí? El que haga más va a ganar. ¿Cómo se sienten? ¿Se siente algo visceral alguien? ¿No? De que, ching, quiero ser el ganador y ya, ¿cuál es la figura? Ya, ándale, ponle, ¿sí? Ya se las voy a poner, tranquilos. ¿Alguien tiene un poco de ansiedad? ¿Dónde se siente en el cuerpo? Aquí. Bueno. Hay equipos donde empiezas un proceso de planeación y hay unos que nomás dices planeación y hay otros, como decían hace rato los zetas, de que, ay, no pasa nada, hombre, ahí lo que venga y le vamos viendo, ¿no? Y entonces empieza la tensión, pero bueno, ahorita vamos a poner la figura, les voy a dar 30 segundos. Esa es la figura. Ahora se los voy a poner la misma figura en diferentes posiciones para que vean más alternativas. Es la misma figura, nomás que la carta se ha estado volteando. Entonces, se les pueden ocurrir más cosas. Tiempo. ¿Quién hizo más de 5? ¿Más de 10? ¿9? ¿8? ¿9? ¿Hay un 9? ¿Nos puedes decir las palabras que... Fuerte. Abanico. ¿Quién puso abanico? Ah, muy bien. ¿Cuál otra? V. Muy bien. Grados. ¿Quién no hizo ni una? ¿Una? Entonces, fíjense, cuando se presenta un problema, una situación, por ejemplo, ahorita todos coincidieron que abanico, o la gran mayoría que era abanico, pero hay otros que ven, no, es que es una tortuga que está elevándose entre 2 montañas y en la torre, ¿no? Y estás en junta de patronato y quiere venderle a todos que es la tortuga entre 2 montañas, pero las montañas están nubladas y es que si hacemos esto y contratamos aquello y empieza el relajo. Entonces es donde empiezas a expresar cómo en algo tan sencillo como una figura y puedes armar un margallate de discusión. Eso es con una figura, imagínense con, definamos la misión de la organización. Seremos la mejor organización del sector salud. ¿Y qué es mejor? Es mejor en qué, ¿no? Entonces, esto es para sensibilizarlos de lo importante que es un proceso de diseño y de integración de una solución para escuchar la opinión de todos. Entonces, cuando hay un proceso de diseño, que nosotros lo vivimos sin conocer esto, pues hay el día que te enojas porque no escogieron tu idea, el día que te pones muy nervioso porque alguien dijo en el consejo que ya párenle, ya no crezcan, y luego se empezaron a discutir en el consejo con alguien más que dijo, no, ¿cómo que no van a crecer? Hay que abrir en Falfurrias, Texas, ¿no? Y hay que abrir el programa, yo ya ando con la onda de abrir en Oaxaca, ya lo dije ayer. Y entonces llegas y dices, oye, Hugo, no quedamos que nada más aquí. Pues sí, pero entonces, ¿qué? Uno empieza a respetar
el propósito de toda la institución. ¿Qué es el proceso de design thinking? Voy a irme a elementos muy básicos porque tengo 20 minutos y lo que quiero es que se lleven algo que sí recuerden. ¿Cómo funciona el cerebro? Hay dos tipos de pensamiento que los usamos todo el día. Uno es el pensamiento convergente. Por ejemplo, si yo les digo ahorita, escojan la mejor palabra de todas las que escribieron que represente más la figura. Y creo que ya sabemos todos cuál es. Abanico. Entonces, por ejemplo, si digo, bueno, ya, a lo mejor no todos, pero la mayoría que cree que es un abanico. Entonces, hay que aprender de 100,000 cosas, escoger una. Y es un libro que les voy a recomendar, ahorita al final les voy a dar la bibliografía. Y eso hay personas que no pueden. O sea, ¿quieres chocolate o vainilla? Chocovainilla, no. Chocolate o vainilla. Las dos, no, es que no hay de las dos, escoge. Y hay personas que no pueden escoger. Oye, es que nada más hay dinero para el programa de familia a familia. No, pero es que también hay que abrir el de niños. Es que el de niños no estamos listos. ¿Sí? Entonces, este es uno de los pensamientos bien importantes. Cómo de mucho escoger. Entonces, aquí es donde entran temas como cuál te da mejor impacto, mejor retorno sobre la inversión, cuál afecta mejor, cuál transforma más a las familias. Ese es pensamiento convergente. Y se dibuja de ancho a angosto, porque tienes que reducir tus opciones. Y hay el otro pensamiento, pues es el de al revés, el que nos encanta a todos, que es el divergente, que es, pues a mí se me ocurre que podemos hacer un curso especial para mamás abajo de 30 años, y luego otro para mamás de 30 a 40, y luego el mismo curso. No, sí, porque es una experiencia diferente. Y otro para hombres y otro para mujeres, como ahora ya ven que hay productos de, o sea, no nada más hay champú de, no sé, de lavanda y no sé qué, ahora hay para él y para ella. Para él soltero y para él casado, ¿no? Y luego para ella, oye, los anaqueles se llenan así, ¿por qué? Porque estamos en la onda de yo, de pensar mucho en mi individualidad, ¿no? ¿Les ha pasado que vas al café, si les ha tocado ir a un Starbucks de que, no, a mí me lo da descafeinado, 2 shots y uno sí cafeinado, pero uno expreso y el otro de chapas, y le agrega una de Splenda y una de stevia, la temperatura en 100 grados y le da 3 vueltas con el palito a la derecha y luego le da otras 3 vueltas. La espuma no le ponga, el pobre cuate. ¿Y cómo te llamas? Ah, y le das otro nombre porque no va a ser que se enteren todos, ¿no? Entonces hay todos unos rituales. Ese es pensamiento divergente. Entonces, ¿cuál es el proceso de design thinking? Esto es una gráfica que usa IDEO, que es una compañía que ha liderado el tema de diseño. Entonces, fíjense, el primer paso para diseñar cualquier cosa es identificar qué quieres resolver. Y ahí está en forma de para abrir, porque entonces ves, tengo este problema, este otro problema, me duele esto, me duele el otro. Por ejemplo, cuando íbamos a formar Ingenium, pues ¿qué podía hacer? Un hospital psiquiátrico, o entrenar enfermeras, o financiar a doctores, o dar cursos. Tienes que escoger una cosa. Ahorita nosotros teníamos también muchos programas, pero primero exploras, y luego viene el concepto de empatía. Antes las decisiones de negocio se tomaban en base a pura estadística. El 50% de las mujeres consumen en no sé qué Kleenex de tal color. Ah, bueno, pues entonces véndeles más, imprime más rosas porque es el que está de moda. Ahora imprimes rosa y no te compra ninguna mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás atento de que ya la mujer no es rosa y azul. O sea, tienes que hablar en iguales términos. Entonces, la empatía en el contexto en el que estás ahorita es muy diferente al de hace 10 años. Ya que defines realmente qué hay que solucionar, escoges, ahora sí, qué punto superfino es el que resuelves. Luego ya empiezas a idear soluciones, haces prototipos, lo que le dice Horacio toquetear, evalúas el resultado y ¿qué creen? Hay que volver a empezar. Y eso en Ingenium, por ejemplo, al principio decía, no, ¿cómo es que hay que volver a hacer porque no está funcionando? Y lo veíamos como un problema. Pues no, es que es parte de.
O sea, ideas, haces la versión 1, evalúas, oye, ya no está funcionando la clase 8, ¿por qué? Porque se empieza a aburrir la gente. Bueno, pues entonces cámbiale la página 4 y vuelve a empezar. Y luego se pone más divertido porque te das cuenta, después de que llevas varios años, de que tienes que rediseñar toda la compañía, toda la institución. O sea, resulta que hay un avance científico que ya repara la enfermedad de una forma. Ah, no, es que yo me sale súper bien el curso de familia a familia y ese es el que yo voy a dar. Por eso, pero ya no lo tienes que dar. No, es que yo soy bueno para eso. Entonces, es ese dolor, o sea, hay en el proceso de diseño mucho dolor. Si no hay dolor, te estás haciendo pato. Y no es dolor sino es dolor de, a ver, realmente estoy haciendo un esfuerzo para cambiar. Entonces existen muchas técnicas. Cada uno de estos pasos, no sé por qué se adelanta solo, pero... Ahí se queda. Este, por ejemplo, es una metodología para realmente saber si estás entendiendo a tu cliente y se llama empatía. Entonces tienes que hablar con ellos, ponerte en su papel. En el caso de Ingenium es muy fácil, digo, mala onda, pero es muy fácil porque todos tenemos el mismo dolor. O sea, nadie nos explica cómo te sientes tú. ¿Por qué? Porque yo me siento igual. Pero cuando tienes tú una asociación que ayudas a otras personas, por ejemplo, para combatir el hambre, pues ponte a dieta un mes para que sientas lo que se siente no comer. Y entonces vas a empezar a sentir, ah, caray, o sea, ya no piensas igual, ya no... Porque mientras no sientas el mismo dolor que el otro, es muy difícil avanzar. Entonces, hay una técnica, ahorita no la vamos a usar, pero hay esta técnica que te ayuda a ver, ¿qué está sintiendo mi cliente? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que escucha en este momento? Porque ahora resulta que no nada más se trata de venderte un jabón, porque el jabón ahora tiene que ser para hombre o mujer de tal edad, y aparte tiene que ser ecológico, porque si resulta que contamina, ya los chavos no te compran ese producto. Luego aparte tienes que demostrar que no explotaste a ningún niño recolectando la lavanda para hacer el perfume de lavanda, ¿no? Y entonces te tienes que certificar aparte en que tratas bien a tus empleados y que eres buena onda con las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes todas esas certificaciones, no, pitos que te compro tu producto. Entonces, este es el proceso de empatía. No nada más te conformas con, ah, mira, aquí está bien padre, órale, salen 2 de quesadillas de queso, ¿no? Ahí van. Y ahora salen 2 hamburguesas, ¿no? Es, ¿qué siente? ¿Qué le preocupa a tu cliente? Tienes que ir mucho más allá. Entonces, realmente el proceso creativo es así. No es bonito así de que está y luego bajan. O sea, según ya definiste el problema y luego te regresas, ya estás en empatía. Según tú ya estás en el producto y te das cuenta que el problema que estás resolviendo no es el problema, entonces te tienes que regresar. Y eso causa muchísima ansiedad. Entonces, cuando una institución no sabe estas cosas, causa mucha ansiedad. Pero cuando ya sabemos que es normal, entonces es mucho más fácil manejar las emociones de la institución. Porque si no, a mitad de cuadrito hay un pleito entre 2 fundadores y el más indignado no vuelve. Y ahí lo pierdes, no sé si les ha pasado, pero a veces pasa. Es que la idea, nadie toma mis ideas y desaparece. Y es un gran problema. Entonces, fíjense, esto me dio mucha risa, pero a la vez mucho conciencia. Y uno como líder, todos nosotros aquí que somos líderes de las instituciones, es que las etapas normalmente de un proyecto de diseño de un nuevo producto o servicio, primero es que todos estamos felices y llegan todos bien temprano y vamos a hacer las cartulinas y vamos a hacer el folleto, todo. Después, oye, pues no está tan padre. Entonces empieza la desilusión. Luego empieza el pánico. Oye, mañana es el evento y no tenemos el tríptico. No, pero lo imprimimos ahí en el Office Depot. Sí, pero nada más que vale 20 pesos la copia. Pues sí, pero pues no. Y empieza el pánico y luego empieza, ¿quién fue? Es que Patty quedó
de decirnos y mandarnos la fotografía que vamos a poner en el folleto. ¿Y por qué no le hablaste antier? No, pues no soy nana, ¿o qué quieren que haga? ¿No? Y luego viene castigar al inocente, ¿no? Y normalmente, ¿quiénes son? El equipo administrativo. Porque a los voluntarios no los vayas a asustar. Oechitos, ¿no? Y a los patronos tampoco, porque si no, luego ya no vienen. Y luego, lo peor de todo, ejemplo, el martes que ganamos el Premio Nacional Montepiedad, ¿quién cree que pasó a recoger el premio? Yo. Y yo me lo merecía, yo, pues no. Entonces, a veces pasa eso, que el trabajo de muchos, después el que toma, en este caso los líderes, nos toca hacer esa función de representar. Y si no tenemos el cuidado de realmente saber y entender que es el producto del trabajo de muchísimas personas, en ese instante se acaba la institución, se acaba. Y no saben qué difícil es cuando alguien pone, que manda un mail, es que Hugo, gracias a ti, que no sé qué, y, oye, gracias, pero no soy yo. O sea, si no estamos en cuidado de esos detalles, por más institucionalizados que tengan, y Harvard y lo que ustedes quieran, acabas con la institución en 3 segundos si no estás consciente del trabajo y la aportación de cada una de las personas que colaboran en la institución. O sea, no hay magia, o sea, el design thinking, que se ha vuelto muy famoso y las generaciones X y Z nos hablan de eso, no es más que empatía. Esa es la única diferencia de un diseño de antes, es cuando yo diseño mi frase y lo que voy a decir, lo hago consciente de que voy a afectar no nada más a ti, sino a todos ustedes. Entonces, por ejemplo, si alguien a mí en la institución, como ha pasado, que tengo, gracias a Dios, pues compartir la experiencia con mucha gente, o sea, me dijeron, oye, ¿puedes dar tú el discurso? Pues sí. Cuando empezaron a decir que a lo mejor éramos nosotros, bueno, empecé la pierna a temblar y saqué la hoja y me dice, se ve en el video que estabas temblando, estaba muerto de terror. ¿Por qué? Porque era muy emocionante. Y aparte, cuando hice el discurso se me había olvidado un par de cosas. Entonces él me dijo, oye, se te olvidó mencionar eso, tienes razón. Entonces, es muy sencillo, es que realmente es muy sencillo crecer institucionalmente si uno está abierto a aprender y si uno está dispuesto a integrar gente más hábil que tú en lo que no eres bueno, ¿sí? Y entonces hay un reto muy importante para todos nosotros como líderes, es que, hace rato lo dijo Alex, escuchar. Esa es la herramienta más poderosa, escuchar. Es que, cuando llegaron los 4 jinetes del apocalipsis que les digo al consejo, dicen, oye, ¿y por qué haces eso otra vez? No, es que mira, es que cuando llega el paciente y das toda tu teoría del comportamiento, ¿no? Pues no estoy de acuerdo. Sí. Entonces, ¿cuál es la típica reacción de un fundador o de un emprendedor? Es, cámbienme de patrón, ¿no? Entonces me decían, a ver, no, algo me está diciendo y es importante escuchar. Entonces, institucionalización, si no escuchas no hay institucionalización. Integridad es esto, o sea, no puedes no reconocer la contribución de cada donante, de cada persona. Si no estás, por ejemplo, el equipo es fantástico porque les mandan detalles a los donadores en sus cumpleaños, los felicitan. O sea, si eso no se hace, pues entonces pareciera que nada más estás usando a las personas. O sea, entonces todo termina siendo acerca de las personas. Entonces, aun cuando la idea de institucionalización es dejar de ser personas para que sea una institución, pues realmente para que la institución sobreviva, tiene que estar consciente de todas las personas. ¿Sí lo ven? Esa es la clave, empatía, humildad y trabajo en equipo. Y pues esta es la recomendación que aprendí a golpes, y ahora pues digo, ya lo sé, pero se los puedo compartir, es que cuando estés en una junta y está un patrono y te reta algo, o está un cliente, un usuario, y escúchale y piensa en el propósito, no si te está ofendiendo o no, no si te está cuestionando o no.
Porque luego empezamos, no, es que mira, no cumplimos porque llegó no sé qué y luego vino la crisis y entonces, no. O sea, escucha, acepta y enfócate en el propósito, no en cómo te ves tú. Esa es institucionalización. O sea, es muy sencillo, bueno, sí es más complejo, no, tampoco, voy a decir, es el que sabe. Pero esa es la mejor recomendación que les puedo dar como líder. Y para eso les recomiendo estos 3 libros. Uno se llama Integridad, que es de Henry Cloud. Ese explica de forma muy clara cómo ser líder en la realidad. Porque en las instituciones sin fines de lucro siempre tenemos la tentación de decir, ay, pásale, qué bonito, y parece como que es un happy camp, ¿no? O sea, a todos hay que, oye, no, a veces le puedes decir a un voluntario, y quedaste de venir y no viniste. No puedo contar contigo y no te puedo dar esa responsabilidad si no vas a estar cumpliendo. Pero ¿cómo comunicas eso? Y entonces uno aprende que la compasión no es necesariamente ser buena onda. Compasión es decir la realidad con datos. Eso viene muy bien explicado en ese libro, se lo recomiendo. Luego está Cómo volar un caballo, que es sobre innovación. Es el mejor libro que he visto hasta ahorita, que desmitifica todo este rollo de innovación. ¿Sí? Yo soy director de una maestría de innovación y es como que todo el mundo quiere tomar cursos de eso. Bueno, ese libro explica muy bien qué es innovación y realmente innovación es escuchar, ver, tocar, empatía y resolverles un problema. Eso es innovación. No es nada de que, es que estaba en latina y Eureka Moment. Los Eureka Moments, eso es puro rollo. Por ejemplo, hay gente que dice que Mozart componía todas sus canciones en la cabeza y luego escribía todo de jalón sin ningún error. Hay una película que se llama Mozart y lo ponen hacia el personaje. Y es una rotunda mentira. Mozart escribía, reescribía, corregía, volvía a corregir, cambiaba párrafos, pedía ayuda. Era una persona que componía a base de perfeccionamiento continuo. Pero a los chavos les dicen, no, pues Mozart se aventaba en un fin de semana una sinfonía, y entonces pues soy un loser porque no soy genio, ¿no? Y yo para músico tengo que estar en el piano 12 horas y apenas me salen los changuitos, ¿no? Entonces, este libro se lo recomiendo porque en una forma muy práctica les puede ayudar a abrir el tema hacia la innovación sin hacer tanto show. Y por último, es este libro que se llama, en inglés es The One Thing, porque reúne muy bien cómo todo lo que hagas durante el día está alineado con tu propósito. Por ejemplo, si tú aceptas un voluntario que tenga un propósito que no esté alineado con tu propósito, le estás poniendo un freno a la organización. Entonces no acepten a los voluntarios porque quieren ser voluntarios. Oye, ¿vas a sumar o vas a venir a contarme tus dramas y ahora resulta que entonces tengo que dedicarte 2 horas para estarte apapachando y entonces no avanzamos? Es seria la cosa. Entonces este libro también se lo recomiendo mucho. Y por último, esta es una propuesta que quiero hacer a Andamos, hay mucha tecnología ya realizada. Por ejemplo, están estas tarjetas, vienen en este paquete, no lo vendo yo, no crean, está en Amazon y está en inglés, pero cada uno de los pasos que les puse, empatía, definición, prototipado, todos los pasos de Design Thinking están más que estudiados. Por ejemplo, en esta cajita vienen 75 metodologías. Entonces, reúnes al equipo, aquí dice, le dedicas media hora, ¿no? Y a ver, tenemos el problema de las membresías, pues bueno, sacas uno de estos y sigues los pasos. Y a lo mejor no va a ser la solución mágica, pero sí te va a ayudar a salir de tu zona de confort, ¿sí? Por lo menos ver otra cosa. Entonces, capaz que en algún momento nos convendría a todos que hagamos el kit así de cómo hacer Design Thinking para organizaciones sin fines de lucro. Eso es todo. Muchas gracias. Hugo, pues
Desde luego nos ayudaste a salir del cuadrito. Como siempre, es un placer escuchar tantas ideas y tantas formas de innovar, y salir del cuadrito y poder solucionar las cosas de diferente manera. Tenemos un espacio de tiempo para preguntas. Están los micrófonos por ahí en el aire, si quieren levantar la mano si alguien tiene alguna pregunta. No, ya. Tengo miedo. No, pues ya están cansados. ¿Nadie? Muy bien. ¿No? Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces, permíteme un momento, vamos a darte un reconocimiento.